Capítulo 8. El poder restaurador. Jehová va a hacer nuevas todas las cosas. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿qué pérdidas afligen hoy a la humanidad? ¿Y cómo nos afectan? El niño pierde o rompe su juguete favorito y comienza a llorar con tanta tristeza que nos parte el corazón oírlo. Pero, ¿hemos notado cómo se le ilumina el rostro cuando papá o mamá le restituyen o restauran lo que había perdido? Aunque para el progenitor sea sencillo encontrar o arreglar el juguete, para el pequeño es motivo de regocijo y fascinación, pues se le ha devuelto lo que creía irrecuperable. Jehová, el Padre Supremo, tiene el poder de restituir o restaurar lo que sus hijos terrestres tal vez consideren perdido sin remedio. Claro, no nos referimos a algo tan trivial como un juguete. En estos tiempos críticos, difíciles de manejar, afrontamos pérdidas inmensas. Segunda a Timoteo 3, 1-5. Muchas de las cosas que estimamos, el hogar, los bienes materiales, el empleo y hasta la salud, parecen hallarse bajo amenaza constante. Quizás nos desconsuelen la destrucción del medio ambiente y la consiguiente extinción de numerosas especies. Sin embargo, nada nos hace tanta mella como la muerte de un ser querido. Los sentimientos de pérdida e impotencia suelen ser abrumadores. Párrafo 3 pregunta: ¿qué reconfortante perspectiva se indica en Hechos 3:21? ¿Y de qué medio se valdrá Jehová para hacerla realidad? Por ello, es reconfortante estudiar el poder restaurador de Jehová. Como veremos, es asombroso todo lo que Él puede restituir y restituirá a sus hijos terrestres. De hecho, la Biblia señala que se propone efectuar la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Para lograrlo, se valdrá del reino mesiánico en manos de su Hijo Jesucristo, gobierno que, según indican los hechos, entró en funciones en el cielo en 1914. La nota al pie de la página dice: los tiempos de la restauración de todas las cosas se iniciaron al establecerse el reino mesiánico. En ese momento fue entronizado un heredero del fiel rey David, a quien Jehová había prometido que un descendiente suyo gobernaría para siempre. Ahora bien, desde que Babilonia arrasó Jerusalén en el año 607 antes de la era común, no había ocupado el trono divino ningún sucesor humano de David. Cuando Jesús, que nació en la tierra como heredero davídico, fue coronado en el cielo, pasó a ser el rey que anunciaban las antiguas promesas. Fin de la nota. Ahora bien, ¿qué se restablecerá? Repasemos varios grandiosos actos divinos de restauración. Uno de ellos ya lo vemos y experimentamos en la actualidad, mientras que otros tendrán lugar a gran escala en el futuro. La restauración de la adoración pura. Párrafos 4 y 5 pregunta: ¿qué le sucedió al pueblo de Dios en el año 607 antes de la era común? ¿Y qué esperanza le infundió Jehová? Algo que Jehová ya ha restituido es la adoración pura. Para entender las implicaciones de este hecho, hagamos un breve repaso de la historia del reino de Judá. Sin duda nos emocionaremos al comprender mejor la intervención del poder restaurador de Dios. Imaginémonos cómo se sintieron los judíos fieles tras la destrucción de Jerusalén en el año 607 antes de la era común. Su amada ciudad yacía en ruinas, con las murallas demolidas y, peor aún, el glorioso templo salomónico, la única sede terrestre de la adoración pura, reducido a escombros. Los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia, y su país se volvió un yermo poblado por fieras. Desde una óptica humana, todo parecía perdido. Pero Jehová, que había predicho muchos años antes la devastación, les infundió la esperanza de que se avecinaba una restauración. Párrafos 6-8 pregunta A:
¿Qué temas se repiten en las profecías hebreas? ¿Y qué cumplimiento inicial tuvieron estas? Pregunta B. ¿Qué cumplimiento de las profecías de restauración vive en tiempos modernos el pueblo de Dios? De hecho, la restauración fue un tema recurrente en las profecías hebreas. La nota al pie de la página dice: entre otros, trataron este tema Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas y Sofonías. Fin de la nota. En ellas, Jehová prometió que el país sería restaurado y repoblado, recuperaría su fertilidad y estaría protegido de las fieras y los ataques enemigos. Pintó la tierra restaurada como un auténtico paraíso. Sobre todo, se restablecería la adoración pura y se reedificaría el templo. Estas profecías dieron esperanza a los judíos desterrados, lo que les permitió soportar 70 años de cautiverio en Babilonia. Por fin llegó la restauración. Los judíos partieron libres de Babilonia, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. Mientras fueron fieles a la adoración pura, Dios los bendijo, hizo que la tierra fuera fértil y próspera, y los protegió de los enemigos y de las bestias salvajes que la habían invadido por décadas. ¿Cuánto debió de alegrarles el poder restaurador de Jehová? Pero aquellos sucesos constituyeron tan solo un cumplimiento inicial y limitado de las profecías de restauración, que se harían realidad a mayor escala en la parte final de los días, es decir, en nuestro tiempo, cuando ascendiera al trono el heredero de David mencionado en las antiguas promesas. Isaías 2:2-4. Poco después de su entronización en el reino celestial en 1914, Jesús se dedicó a atender las necesidades espirituales del pueblo fiel de Dios que vive en la tierra. Tal como el conquistador Ciro el Persa liberó de Babilonia en el año 537 antes de la era común a un resto de judíos, Cristo rompió las cadenas de un resto de judíos espirituales, sus propios discípulos, a quienes liberó de la influencia de la Babilonia moderna, el imperio mundial de la religión falsa. A partir de 1919, la adoración pura ha recuperado el debido lugar en la vida de los verdaderos cristianos. Desde ese momento, el pueblo de Jehová le rinde culto en su templo espiritual, es decir, el sistema divino para la adoración pura. ¿Qué importancia reviste este hecho para nosotros? La restauración espiritual y su relevancia. Párrafo 9 pregunta: ¿qué hicieron con la adoración divina las iglesias de la cristiandad tras la era apostólica? ¿Y qué ha hecho Jehová en nuestro tiempo? Hagamos un repaso histórico. Aunque los cristianos del siglo I disfrutaban de múltiples bendiciones espirituales, la adoración verdadera terminaría corrompiéndose y desapareciendo, tal como predijeron Jesús y los apóstoles. Tras la era apostólica surgió la cristiandad, cuyos clérigos asimilaron doctrinas y prácticas paganas e hicieron casi imposible que los feligreses se acercaran a Dios, a quien presentaron como una Trinidad misteriosa. Además, les enseñaron a confesarse con los sacerdotes y a orar a María y a los santos más bien que a Jehová. Ante tal corrupción, que lleva siglos en existencia, ¿qué ha hecho Él en nuestros días? En este mundo contaminado por la falsedad religiosa y la impiedad, ha intervenido y ha restituido la adoración pura. Cabe decir, sin caer en exageraciones, que esta restauración es uno de los sucesos más importantes de tiempos modernos. Párrafos 10 y 11 pregunta A. ¿Qué dos aspectos abarca el paraíso espiritual y qué efecto tienen en usted? Pregunta B. ¿Qué tipo de personas ha reunido Jehová en el paraíso espiritual y qué les concederá presenciar? Los cristianos auténticos disfrutan hoy de un paraíso espiritual. ¿Qué abarca? Dos aspectos principales. El primero es la adoración pura del Dios verdadero, Jehová,
quien nos ha bendecido con una religión libre de mentiras y tergiversaciones, así como con alimento espiritual. De esta manera nos es posible conocer al Padre Celestial, agradarle y acercarnos a Él. El segundo aspecto tiene que ver con las personas. Como predijo Isaías, en la parte final de los días, el Altísimo nos ha enseñado a sus adoradores las sendas de la paz y ha abolido la guerra entre nosotros. Aunque somos imperfectos, nos ayuda a vestirnos de la nueva personalidad. Bendice nuestros esfuerzos dándonos su Espíritu Santo, que produce en nosotros su hermoso fruto. Efesios 4, 22-24. Quien obra en armonía con dicho Espíritu forma parte innegable del paraíso espiritual. Jehová ha reunido en el paraíso espiritual a las personas que ama. Quienes corresponden a su cariño, ansían la paz y tienen conciencia de su necesidad espiritual. Mateo 5:3. A éstas les concederá el privilegio de vivir una restauración aún más espectacular, la de la humanidad y la tierra entera. Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Párrafos 12 y 13, pregunta A. ¿Por qué deben tener otro cumplimiento las profecías de restauración? Pregunta B. ¿Cuál es el propósito de Jehová para la tierra, según lo expuso en Edén, y por qué nos infunde esperanza para el futuro? Muchas profecías de restauración han de tener algo más que un cumplimiento espiritual. Isaías, por ejemplo, habló de la curación de los enfermos, cojos, ciegos y sordos, e incluso de la eliminación definitiva de la muerte. En el antiguo Israel no se vio la realización literal de tales promesas, y aunque se han cumplido de modo espiritual en nuestros días, hay razones sólidas para creer que en el futuro se harán realidad de forma literal y a gran escala. ¿Cómo lo sabemos? En Edén, Jehová expuso su propósito para la tierra. La poblaría una familia humana unida, sana y feliz. El hombre y la mujer cuidarían del planeta, así como de sus seres vivos, a fin de transformarlo en un paraíso. Qué diferente de la realidad actual. No obstante, podemos tener la certeza de que los propósitos de Dios nunca se frustrarán. Jesús, el Rey mesiánico que Él ha designado, será quien instaure este paraíso mundial. Párrafos 14 y 15, pregunta A. ¿Cómo hará nuevas todas las cosas Jehová? Pregunta B. ¿Cómo será la vida en el paraíso? ¿Y qué aspecto le atrae más a usted? Imagínese ser testigo de la transformación de toda la tierra en un paraíso. Tocante a ese tiempo, Jehová dice: Mira, voy a hacer nuevas todas las cosas. Revelación 21:5. Pensemos en las implicaciones. Cuando Él haya acabado de usar su poder destructor contra este viejo mundo malvado, permanecerán los nuevos cielos y una nueva tierra. Es decir, habrá un nuevo gobierno celestial que regirá sobre una nueva sociedad terrestre, integrada por personas que aman a Dios y hacen su voluntad. Segunda de Pedro 3:13. Además, se incapacitará a Satanás y sus demonios para toda actividad. Por primera vez en milenios, la humanidad se verá libre de esta influencia negativa que fomenta el odio y la corrupción. ¡Qué gran alivio! Por fin cuidaremos de este bello planeta tal como tendríamos que haberlo hecho desde el principio. La Tierra posee la facultad natural de regenerarse. Los ríos y lagos contaminados se limpian por sí solos cuando se elimina la fuente de la contaminación. Las cicatrices de los campos de batalla se borran si cesan las guerras. Será un placer inmenso trabajar en armonía con la tierra y contribuir a que se convierta en un parque ajardinado, un Edén mundial de infinita variedad. En vez de eliminar sin razón especies animales y vegetales, el hombre vivirá en paz con toda la creación terrestre. Ni siquiera los niños tendrán que temer a las fieras.
Párrafo 16 pregunta: ¿qué restauración vivirán todas las personas fieles en el paraíso? También en el plano individual viviremos una restauración. Después del Armagedón, los sobrevivientes presenciarán curaciones milagrosas a escala mundial. Tal como hizo cuando estuvo en la tierra, Jesús se valdrá del poder procedente de Dios para devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos y la salud corporal a los cojos y enfermos. Los ancianos recuperarán el bienestar físico y el vigor juvenil. Las arrugas se borrarán, los brazos y piernas se enderezarán, y los músculos se flexionarán con nuevos bríos. Toda la humanidad fiel constatará la desaparición progresiva de los efectos del pecado y la imperfección. Estaremos muy agradecidos a Jehová por su maravilloso poder restaurador. Centrémonos ahora en un aspecto muy alentador de este emocionante período de restauración. Se restituye la vida a los muertos. Párrafos 17 y 18 pregunta A. ¿Por qué censuró Jesús a los saduceos? Pregunta B. ¿Qué circunstancias llevaron a que Elías rogara a Jehová que realizara una resurrección? Ciertos religiosos del siglo I, los saduceos, no creían en la resurrección, por lo que Jesús les dirigió esta censura. Ustedes están equivocados, porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22:29. En efecto, la Biblia revela que Jehová tiene dicho poder restaurador. ¿De qué manera lo hace? Visualicemos un suceso de tiempos de Elías. Una viuda sostenía en sus brazos el cuerpo sin vida de su único hijo. El profeta Elías, huésped de aquella casa, debió de sentirse horrorizado. Antes ya había ayudado al muchacho para que no muriera de inanición, y seguramente le había cobrado cariño. La madre estaba destrozada. Aquel joven era la única persona que le recordaba a su difunto esposo, y tal vez contara con que él la cuidase en la vejez. Angustiada, temía que se la estuviera castigando por algún error del pasado. Pero Elías no podía soportar que se agravase así su dolor. Tomó con cuidado al niño del regazo de su madre, lo subió a su habitación y pidió a Jehová Dios que le devolviera el alma, es decir, la vida. Párrafos 19 y 20 pregunta A. ¿Cómo demostró Abraham fe en el poder restaurador de Jehová y en qué se basó tal fe? Pregunta B. ¿Cómo premió Jehová la fe de Elías? Elías no era el primer ser humano que creía en la resurrección. Siglos antes, Abraham tuvo fe, una fe bien fundamentada, en que Jehová poseía dicho poder restaurador. Cuando contaba 100 años y su esposa Sara 90, Dios les restituyó las facultades reproductivas, lo que permitió el milagro de engendrar un niño. Más tarde, ante la solicitud divina de que sacrificara al hijo ya crecido, Abraham actuó con fe, pues estimó que el Creador podía devolverle la vida a su amado Isaac. Su firme confianza tal vez explique por qué dijo a sus sirvientes, antes de subir a la montaña para ofrecer a su hijo, que ambos volverían juntos. Jehová dejó que Isaac siguiera vivo, por lo que no fue preciso que lo resucitara entonces. Pero en el caso de Elías, el hijo de la viuda ya se encontraba muerto, aunque no lo estaría por mucho tiempo. Dios premió la fe del profeta resucitando al joven. Luego, Elías se lo entregó a su madre con estas inolvidables palabras: «Mira, tu hijo está vivo». Primero de los Reyes 17, 22 a 24. Párrafos 21 y 22 pregunta A. ¿Qué propósito tuvieron las resurrecciones que refieren las Escrituras? Pregunta B. ¿Cuántas personas se levantarán en la resurrección en el paraíso? ¿Y quién la llevará a cabo?
Esta es la primera vez que las Escrituras relatan que Jehová utilizó su poder para devolver la vida a un ser humano. Más tarde, Él también facultó a Eliseo, Jesús, Pablo y Pedro para levantar a los muertos. Aunque es evidente que aquellos resucitados fallecieron con el tiempo, su resurrección, referida en la Biblia, es un maravilloso adelanto de sucesos futuros. En el paraíso, Jesús actuará como la resurrección y la vida. Juan 11:25. Resucitará a incontables millones de personas y les ofrecerá la posibilidad de tener vida eterna en una tierra paradisíaca. Pensemos en cómo será el reencuentro de amigos y parientes queridos que, tras una larga separación a causa de la muerte, se abrazarán con emoción y gozo indescriptibles. Toda la humanidad alabará a Jehová por su poder restaurador. Párrafo 23 pregunta: ¿cuál fue la mayor demostración del poder de Jehová? ¿Y cómo garantiza nuestra esperanza para el futuro? Jehová nos da una garantía solidísima de que tales esperanzas son firmes. La mayor demostración de su poder fue resucitar a su Hijo, Jesús, como gloriosa criatura espiritual, a la que concedió un rango solo inferior al suyo. Jesús resucitado se apareció ante centenares de testigos oculares. Hasta para los escépticos, estas pruebas deberían constituir una base más que suficiente para creer que Dios tiene la capacidad de devolver la vida. Párrafo 24 pregunta: ¿por qué tenemos la seguridad de que Jehová levantará a los muertos y qué esperanza debemos albergar? Pero Él no solo puede devolver la vida a los muertos, sino que además desea hacerlo. El fiel Job habló por inspiración de que anhela resucitarlos. ¿No nos atrae un Dios que ansía utilizar de forma tan amorosa su poder restaurador? Recordemos, no obstante, que la resurrección no es más que un aspecto de la gran obra de restauración que está en curso. Al acercarnos cada vez más a Jehová, valoremos como un tesoro la maravillosa esperanza de ser testigos presenciales del día en que proceda a hacer nuevas todas las cosas. Revelación 21:5. Preguntas para meditar. Segundo de los Reyes 5:1 a 15. ¿Cómo se benefició del poder restaurador de Jehová un hombre de tiempos bíblicos por ser humilde? Job 14:12 a 15. ¿Qué confianza tenía Job? ¿Y qué efecto produce este pasaje en nuestra esperanza para el futuro? Salmo 126, 1 a 6. ¿Cómo nos sentimos los cristianos ante la restauración de la adoración pura y el hecho de participar en ella? Romanos 4, 16 a 25. ¿Por qué es importante tener fe en el poder restaurador de Jehová? Capítulo 9. Cristo, el poder de Dios. Párrafos 1 a 3 pregunta A. ¿Por qué aterradora experiencia pasaron los discípulos en el mar de Galilea? ¿Y cómo actuó Jesús ante ella? Pregunta B. ¿Por qué razón se llama a Jesús Cristo, el poder de Dios? Los discípulos estaban aterrados en medio de una tormenta que los sorprendió mientras cruzaban el mar de Galilea. Seguramente no era la primera vez que veían ese fenómeno en aquel lago, dado que algunos habían sido pescadores por muchos años. La nota al pie de la página dice: las tempestades repentinas son frecuentes en el mar de Galilea. Dado que este lago se halla en una depresión, a unos 200 metros bajo el nivel del mar, el aire es mucho más cálido que en las regiones circundantes, lo que crea perturbaciones atmosféricas. Por el valle del Jordán se precipitan vientos del norte procedentes del monte Hermón. De un momento a otro se pasa de la calma a la furia de un vendaval. Fin de la nota. Pero en este caso se trataba de una grande y violenta tempestad de viento que embraveció enseguida el agua.
Aunque se afanaban por gobernar la nave, el temporal los vencía. Las olas estaban lanzándose dentro de la barca, que empezaba a anegarse. Pese a la agitación, Jesús dormía plácidamente en la popa, fatigado tras un día intenso enseñando a las multitudes. Temerosos de no salir con vida, los discípulos lo despertaron con el ruego: «Señor, sálvanos, estamos a punto de perecer». Marcos 4:35-38. Mateo 8:23-25. Jesús, en cambio, no tenía miedo. Con total confianza reprendió tanto al viento como al mar: «¡Silencio! ¡Calla!». Ambos obedecieron al instante, cesando la tempestad y apaciguándose las olas, de modo que sobrevino una gran calma. A los discípulos los invadió un temor inusitado. «¿Quién realmente es este?», susurraban entre ellos. Sí, ¿qué clase de hombre poseía la capacidad de censurar al viento y al mar como quien corrige a un chiquillo travieso? Marcos 4:39-41. Pero Jesús no era un hombre de tantos. De formas extraordinarias, el poder de Jehová actuaba mediante él y para él. De ahí que, en una carta inspirada, el apóstol Pablo lo llamara con toda justicia Cristo, el poder de Dios. ¿De qué manera se reveló dicho poder en Jesús? ¿Y cómo influye en nuestra vida el uso que Él le da? El poder del unigénito de Dios. Párrafos 4 y 5, pregunta A. ¿Qué poder y autoridad otorgó Jehová a su unigénito? Pregunta B. ¿Qué permitía al Hijo realizar los designios creativos de su Padre? Reflexionemos sobre el poder de Jesús antes de existir como hombre. Jehová ejerció su poder sempiterno cuando creó a su Hijo unigénito, quien llegó a ser conocido como Jesucristo. A este Hijo le otorgó un enorme poder y autoridad, y le asignó la labor de realizar sus designios creativos. Con respecto al unigénito, dice la Biblia: «Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una cosa vino a existir». Juan 1:3. Apenas entrevemos la magnitud de aquella comisión. Pensemos en cuánta energía hizo falta para crear millones de ángeles potentísimos, así como el cosmos, con sus miles de millones de galaxias, o siquiera la Tierra, con su abundante diversidad de especies. Para realizar estas obras, el unigénito disponía de la mayor fuerza del universo, el Espíritu Santo de Dios. Le complacía sobremanera ser el obrero maestro, el agente mediante el cual Jehová creó todo lo demás. Párrafo 6 pregunta: ¿qué poder y autoridad recibió Jesús tras entregar su vida en la tierra y resucitar? ¿Sería posible que el unigénito recibiera aún más poder y autoridad? Tras entregar su vida en la tierra y resucitar, él mismo dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra». Mateo 28:18. En efecto, Jehová le concedió la capacidad y el derecho de regir el entero universo, de modo que, como Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene permiso para reducir a nada todo gobierno y toda autoridad y poder, visible e invisible, que se oponga a su Padre. Revelación 19:16, Primera a los Corintios 15:24-26. Salvo su propia persona, no dejó Dios nada que no esté sujeto a Jesús. Hebreos 2:8. Párrafo 7 pregunta: ¿por qué tenemos la certeza de que Jesús nunca abusará del poder que Jehová le ha confiado? ¿Debería preocuparnos la posibilidad de que Jesús abuse del poder? De ningún modo, pues ama muchísimo a su Padre, y nunca haría nada que le desagradase. Además, sabe muy bien que Jehová nunca abusa de su omnipotencia, y ha observado de cerca que busca oportunidades para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Segundo de las Crónicas 16:9.
Ciertamente, Cristo comparte el amor del Padre por la humanidad, lo que nos infunde confianza en que siempre usará su poder con buenos fines. Se ha labrado un historial irreprochable en este particular. Repasemos qué poder tuvo durante su vida en la tierra y cómo se sintió motivado a utilizarlo. Poderoso en palabra. Párrafo 8 pregunta: tras recibir la unción, ¿para qué se facultó a Jesús y cómo utilizó su poder? Por lo que sabemos, Jesús no realizó milagros mientras se criaba en Nazaret. Sin embargo, la situación cambió al bautizarse. En el año 29 era común, cuando tenía unos 30 años. Nos dice la Biblia: Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Hechos 10:38. ¿No indica la fórmula haciendo el bien que Cristo dio buen uso a su poder? Tras recibir la unción, vino a ser profeta poderoso en obra y en palabra. Lucas 24:19. Párrafos 9 a 11 pregunta A. ¿Dónde solía enseñar Jesús? ¿Y qué reto afrontaba? Pregunta B. ¿Por qué quedaban atónitas las multitudes ante la manera de enseñar de Jesús? ¿En qué sentido fue Jesús poderoso en palabra? Pues bien, muchas veces enseñó al aire libre, a orillas de un lago y en las laderas de las colinas, así como en calles y mercados. Quienes lo escuchaban tenían la opción de marcharse sin más si no captaba su interés. Dado que no existía la imprenta, los buenos oyentes debían grabar sus palabras en la mente y el corazón. Por todo ello, la enseñanza de Cristo tenía que ser fascinante, muy entendible y fácil de recordar. Pero esto no suponía ninguna dificultad para él, como vemos por ejemplo en el Sermón del Monte. En la primera parte del año 31 era común, una multitud se congregó cierta mañana en una ladera próxima al mar de Galilea. Algunos procedían de Judea y Jerusalén, a 100 o 110 kilómetros de distancia, otros del norte, de la franja costera de Tiro y Sidón. Muchos enfermos se acercaron a Jesús para tocarlo, y él los sanó a todos. Cuando ya no quedaba nadie aquejado de dolencias graves, se puso a enseñar. Al concluir el discurso, todos estaban asombrados de lo que habían escuchado. ¿Por qué? Años más tarde, uno de los oyentes del sermón escribió: las muchedumbres quedaron atónitas por su modo de enseñar, porque les enseñaba como persona que tiene autoridad. Mateo 7:28 y 29. Jesús discursaba con una autoridad que podían percibir. Hablaba como representante de Jehová y respaldaba su instrucción en la palabra divina. Sus afirmaciones eran claras, su exhortación persuasiva y su argumentación irrefutable. Lo que decía llegaba al fondo de los asuntos, así como al corazón de su público. Les enseñó a hallar la felicidad, a orar, a buscar el reino de Dios y a colocar un sólido fundamento para el futuro. Su mensaje despertó el corazón de quienes tenían hambre de verdad y justicia, al grado de que estuvieron dispuestos a repudiarse a sí mismos y a abandonarlo todo por seguirlo. ¡Qué testimonio de la fuerza de las palabras de Cristo! Poderoso en obra. Párrafos 12 y 13 pregunta: ¿en qué sentido era Jesús poderoso en obra y qué diversidad manifestaron sus milagros? Jesús también era poderoso en obra. Lucas 24:19. Los evangelios refieren más de 30 milagros específicos que realizó, siempre por el poder de Jehová. Lucas 5:17. La nota al pie de la página dice: además, los evangelios a veces agrupan una gran cantidad de milagros bajo una sola descripción general. Por citar un caso, en cierta ocasión salió a verlo toda la ciudad y curó muchos enfermos. Marcos 1:32 a 34.
Fin de la nota. Tales prodigios beneficiaron a miles de personas. En tan solo 2 de ellos, la alimentación de 5,000 hombres y más tarde de 4,000, además de mujeres y niñitos, hubo multitudes que tal vez totalizaran unas 20,000 almas. Mateo 14:13-21 y 15:32-38. Los milagros de Jesús fueron muy diversos. Tenía autoridad sobre los demonios y los expulsaba sin dificultad. También controlaba los elementos, lo que le permitió convertir el agua en vino. Para asombro de sus discípulos, caminó sobre un agitado mar de Galilea. También dominaba las enfermedades, pues curó órganos afectados, males crónicos y dolencias potencialmente mortales. Realizó tales curaciones de distintas maneras. A ciertos enfermos los sanó a distancia, pero a otros los tocó directamente. A algunos les devolvió la salud en el acto, y a otros de forma gradual. Párrafo 14 pregunta: ¿en qué circunstancias demostró Jesús que podía revertir los efectos de la muerte? Jesús tenía la asombrosa capacidad de revertir los efectos de la muerte. La Biblia consigna 3 resurrecciones que efectuó. Devolvió a unos padres su hija de 12 años, a una madre viuda, su hijo único, y a 2 hermanas, su amado hermano. No hubo circunstancia que le fuera imposible superar. En el caso de la niña de 12 años, la levantó del lecho de muerte poco después de fallecer. Al hijo de la viuda lo resucitó de su féretro, al parecer el mismo día de su defunción. Y a Lázaro lo levantó de la tumba al cabo de 4 días. Usa el poder con altruismo, responsabilidad y consideración. Párrafos 15 y 16 pregunta: ¿qué indica que Jesús usaba su poder con altruismo? ¿Nos imaginamos cuántos abusos podría cometer un gobernante imperfecto con el poder de Jesús? Pero él no tenía pecado. Rehusó contaminarse con el egoísmo, la ambición y la codicia que impulsan a los hombres imperfectos a valerse de su autoridad para hacer daño. Cristo nunca empleó su poder de forma interesada. Cuando tuvo hambre, no quiso convertir las piedras en panes en provecho propio. Sus escasos bienes materiales muestran que no utilizó su poder con fines materialistas. Hay otras indicaciones de que realizaba obras prodigiosas con altruismo. Los milagros representaban un sacrificio para él, ya que al sanar a los enfermos salía fuerza de su persona. Y él era consciente de esta pérdida, aunque se tratara de una sola curación. No obstante, permitía que las multitudes lo tocaran y fuesen sanadas. ¡Qué abnegación! Párrafo 17 pregunta: ¿cómo demostró Jesús que empleaba su poder de forma responsable? Jesús fue responsable en el uso de su poder. Nunca realizó portentos con el fin de impresionar o dar un espectáculo vano. Se negó a ejecutar señales solo para satisfacer la curiosidad malsana de Herodes. En vez de ir pregonando su poder, en muchas ocasiones mandó a los sanados que no contaran a nadie lo ocurrido. No quería que la gente sacara conclusiones acerca de su persona basándose en informes sensacionalistas. Párrafos 18 a 20 pregunta A: ¿qué influía en el uso que hacía Jesús de su poder? Pregunta B: ¿qué opina sobre cómo curó Jesús a cierto sordo? El poderoso Jesús no se asemejaba en nada a los gobernantes despóticos que no reparan en las necesidades y sufrimientos ajenos. Él se preocupaba por la gente y se conmovía tanto al ver su aflicción que no podía menos que intervenir para remediarla. Le interesaban profundamente sus sentimientos y necesidades, y lo demostraba por la forma de usar su poder, como vemos en el enternecedor ejemplo de Marcos 7:31 a 37. En aquella ocasión, grandes multitudes hallaron a Jesús y le llevaron muchos enfermos, a quienes curó en todos los casos. Sin embargo,
centró su atención en uno de ellos, un sordo que apenas era capaz de hablar y en el que tal vez percibiera especial nerviosismo o turbación. Tuvo la delicadeza de llevarlo aparte, lejos del gentío, a un lugar privado, donde le explicó con señas lo que iba a hacerle. Puso sus dedos en los oídos del hombre y, después de escupir, le tocó la lengua. Marcos 7:33. La nota al pie de la página dice: judíos y gentiles aceptaban que se escupiera para realizar curaciones o simbolizarlas, y los escritos rabínicos recogen el empleo de saliva como remedio médico. Es posible que Jesús escupiera tan solo para transmitir al sordo la idea de que iba a sanarlo. Sea como fuere, no utilizó su saliva como agente terapéutico natural. Fin de la nota. A continuación, miró al cielo y lanzó un suspiro suplicante, indicando así que la curación se debería al poder de Dios. Finalmente, le dijo: «Sé abierto». Con eso, el hombre recuperó la audición y consiguió hablar con normalidad. Resulta conmovedor pensar que, hasta cuando sanaba a los afligidos con el poder que le había dado Dios, Jesús tenía muy en cuenta los sentimientos de ellos. ¿No nos reconforta saber que Jehová ha puesto el reino mesiánico en manos de un gobernante tan compasivo y considerado? Prefiguración de sucesos venideros. Párrafos 21 y 22, pregunta A. ¿Qué prefiguraron los milagros de Jesús? Pregunta B. Dado que Jesús controla las fuerzas naturales, ¿qué podemos esperar que ocurra durante su reinado? Los prodigios que realizó Jesús en la tierra son tan solo muestras de las bendiciones aún mayores que vendrán con su reinado. En el nuevo mundo de Dios volverá a obrar milagros, esta vez en todo el planeta. Examinemos algunas emocionantes perspectivas. Jesús restituirá a la tierra su perfecto equilibrio ecológico. Recordemos que demostró su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza al apaciguar un vendaval. Por consiguiente, no hay duda de que durante su reinado la humanidad no temerá daños de tifones, terremotos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales. En vista de que Cristo es el obrero maestro que usó Jehová para crear la tierra y la vida que alberga, comprende a plenitud la estructura del planeta y sabe utilizar adecuadamente sus recursos. Durante su gobierno, la tierra entera se convertirá en un paraíso. Párrafo 23 pregunta: ¿cómo satisfará las necesidades de la humanidad el Rey Jesús? ¿Qué sucederá con las necesidades del género humano? El hecho de que Jesús alimentara con generosidad a miles de personas a partir de unos pocos víveres nos garantiza que durante su gobierno la humanidad vivirá sin hambre. En efecto, habrá comida en abundancia y se distribuirá con equidad, lo que eliminará para siempre las carencias alimentarias. Al sanar a las personas de sus dolencias, Cristo demostró que podrá realizar la curación completa y definitiva de ciegos, sordos, tullidos, cojos y otros enfermos. Y las resurrecciones que efectuó constituyen una prueba de que Él, ya como Rey Celestial, será capaz de resucitar a los millones de personas que su Padre se complazca en recordar. Párrafo 24 pregunta: al reflexionar en el poder de Jesús, ¿qué debemos tener presente y por qué? Al reflexionar en el poder del Hijo de Dios, tengamos presente que imita a su Padre a la perfección. El uso que da a su poder nos muestra con claridad cómo emplea Jehová el suyo. Por ejemplo, pensemos en la ternura con que sanó Jesús a cierto leproso. Compadecido, lo tocó y le dijo: «Quiero». Con relatos como este, el Altísimo nos viene a decir: así es como uso yo mi poder. ¿No nos sentimos impulsados a alabar al Dios omnipotente y darle gracias por utilizar su fuerza con tanto amor?
Preguntas para meditar. Isaías 11:1-5. ¿Cómo manifestó Jesús el espíritu de poderío? ¿Y qué confianza en su gobierno nos infunde este hecho? Marcos 2:1-12. ¿Qué autoridad había recibido Jesús, como demuestran las curaciones milagrosas que realizó? Juan 6:25-27. Aunque Jesús satisfizo con sus milagros algunas necesidades físicas del prójimo, ¿cuál fue el principal objetivo de su ministerio? Juan 12:37-43. ¿Por qué no creyeron en Jesús algunos testigos oculares de sus milagros? ¿Y qué nos enseña este hecho?